A veces, las relaciones entre los soldados estadounidenses y las mujeres francesas eran problemáticas. La testosterona de los soldados abrumó hasta a su propio ejército. Cuando la ciudad de Cherburgo fue liberada, decenas de prostitutas ofrecían sus encantos a los miles de soldados que querían olvidar la guerra. La demanda era tan alta que había cola e incluso se peleaban para conseguir sitio. Creo que los soldados estaban borrachos. Y lo peor era que a veces los disturbios que generaban las tropas americanas eran peores que el ruido nocturno o los escándalos provocados por el alcohol. En ocasiones tenían consecuencias trágicas. Había violencia, violaciones y crímenes. Un hombre se atrevió a enfrentarse a uno de los temas tabú de la historia muchos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para conocerlo hemos ido a su despacho en Cincinnati, a 400 kilómetros al sudeste de Chicago. Robert Lilly es sociólogo y criminólogo y ejerce de profesor en la Universidad de Kentucky del Norte. Pasó 20 años estudiando los archivos de los tribunales militares estadounidenses, analizando el testimonio de expertos y comparando informes de testigos. En 2003 publicó un libro que causó sensación titulado Taken by Force, tomada por la fuerza, en el que trata el tema de las violaciones que cometieron los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Francia. Según Robert Lilly, las primeras violaciones en Normandía tuvieron lugar pocos días después del desembarco. Fue una combinación de unos soldados que quizá no recibieron una buena formación. No eran lo mejor de lo mejor. Y además estaban armados y borrachos. El resultado fue una brutalidad extrema. Estos terribles sucesos permanecieron en secreto durante muchos años. 70 años después quedan algunos testigos, pero no todos quieren revivir esos recuerdos. Francis Lepesquer era el hombre de Normandía que a los 8 años descubrió las películas gracias a los norteamericanos. Aceptó recordar para nosotros un episodio muy doloroso de la guerra. Un día, en 1944, en el que 2 soldados estadounidenses violaron a una de las primas de su madre. Se llamaba Marie, tenía 19 años y trabajaba en una granja. Fue ahí donde se produjo la desgracia, cerca del pueblo de Queteau, 2 meses después del desembarco. En la tarde del 1 de agosto de 1944, 2 estadounidenses armados tomaron esa curva y vinieron aquí pidiéndole a Madame Hébert, la propietaria, algo de beber. Querían sidra, así que Madame Hébert obedeció y mandó a su empleada Marie a la bodega por una botella. Pero después de bebérsela se pusieron agresivos. Se pusieron muy pesados y atrevidos. Madame Hébert empezó a ponerse muy nerviosa. Al principio pidió ayuda aquí, pero aquella mujer estaba tan asustada que le cerró la puerta. Madame Hébert se giró. Se le cayeron los zapatos y empezó a correr descalza. Un soldado la pilló en la valla y le golpeó la cara y los hombros con un casco muy pesado. La dejó en malas condiciones. Mientras tanto, el otro soldado llevó a Marie al campo y la violó a punta de cuchillo. El propietario de la granja, Monsieur Hébert, y uno de sus empleados escucharon los gritos e intentaron intervenir, pero los atacaron. Uno de los soldados golpeó al empleado y le disparó en el estómago. Y el segundo también violó a la pobre joven. Al día siguiente, la policía militar abrió una investigación. Escenificaron la cronología de los hechos en la casa de los Hébert y entrevistaron a los testigos.
Encontraron las vainas de las balas que se dispararon en la escena del crimen. Interrogaron a todos los soldados del campamento americano que se situaba a 1 kilómetro de la granja y encontraron rápidamente a los culpables. Había sangre en uno de los uniformes del soldado. Cuando volvió al campamento, lo tiró, pero ya lo habían descubierto. Y su nombre estaba en esos pantalones, por lo que pudieron identificar que estuvo allí. Al segundo soldado le enseñaron piezas de su fusil encontradas en la escena del crimen. Esa fue el arma que usó para golpear a Monsieur Hebert. Llevaron a los dos a un juzgado militar estadounidense en Cherburgo. El primero confesó la violación, pero el segundo lo negó todo. Uno de los soldados dijo que la violación fue consensuada, que ella estaba de acuerdo. Llamó mentirosa a la víctima de 19 años. Este caso llegó hasta Eisenhower. El general Eisenhower era el comandante supremo de los soldados estadounidenses y tenía una política definida: no habría clemencia. Los dos hombres que violaron a Marie y mataron al joven en la granja fueron sentenciados a la horca. Eisenhower dijo: ejecutadlos cerca del lugar en el que cometieron el crimen. Un sitio en el que los demás soldados lo puedan ver, en público. Quiero que los soldados se eduquen, que sepan que no se pueden salir con la suya, que los franceses sepan que hacemos todo lo posible para combatirlo. La ejecución se produjo en un campo cerca de la granja de Hebert, en público, y en presencia de Marie, la víctima. Según el estudio de Robert Lilly, 49 soldados americanos fueron condenados a muerte por violación durante la liberación. 21 fueron ahorcados. Pero no pudieron identificar a todos los violadores. Los archivos de la justicia militar estadounidense registraron un total de 181 violaciones realizadas por soldados americanos en territorio francés entre junio de 1944 y junio del 45. Los 181 casos oficiales son un número bajo. Probablemente hubo numerosas mujeres violadas que nunca denunciaron. Estos abusos fueron un tema tabú durante muchos años, y el heroísmo de los soldados que liberaron Francia eclipsó estos misterios.